Un billete de 20 euros. ¿Tú eres consciente de lo que podías hacer con un billete de 20 euros hace unos años y lo que puedes hacer ahora? Como se suele decir, ¿qué comprabas en el súper entonces y qué compras ahora? Bueno, pues eso es la inflación, es el IPC, es la inflación. ¿Es lo mismo IPC que inflación? No, no es lo mismo IPC que inflación, lo vas a ver en este vídeo. Y también vas a ver lo que es la degradación monetaria. Por eso cada vez te sale todo más caro. No, no es un fenómeno de la naturaleza. No, no es una maldición divina. Es algo muy concreto que está al alcance de todos entenderlo. Y si todavía no lo has visto o nunca te lo han explicado, pues si te quedas, lo vas a ver en este vídeo. ¿Por qué cada vez puedes comprar menos? Y eso tan manido de mi padre, mi abuelo, con un sueldo compraban un piso, un coche, mantenían una familia y yo no puedo. Pues también lo vas a ver en este vídeo. Quédate que quizá te interese. Hacemos una pequeña historia, recapitulamos, aunque es algo conocido, ¿no? El patrón oro era cuando solo podías gastarte dinero, el Estado solo podía gastarse dinero si tenía oro en el Banco Central para respaldarlo, la típico Fort Knox en Estados Unidos. Eso duró hasta 1971, en el que Nixon, el presidente Nixon, rompió la convertibilidad para pagar la guerra del Vietnam, con lo cual ya el dólar no era convertible en oro y las demás monedas indirectamente tampoco, porque comprabas dólares, pero con esos dólares no podías comprar oro. Bien, ¿qué significó eso? Eso significó el final del corsé presupuestario. Significó que a partir de entonces los gobiernos pueden gastarse lo que quieran sin tener oro detrás que lo respalde. Y nació el papel moneda fiat. ¿Fiat qué significa? De hágase, o fiduciario, que viene de fe. ¿Por qué? Porque no hay nada detrás, no hay oro detrás. Bien, la locura de gasto empezó en ese momento, pero con una pendiente bastante baja. Fue a partir del 2008, con la explosión de la burbuja inmobiliaria y sobre todo del COVID, cuando nuestros gobiernos se han vuelto locos. Estoy pensando en el primer mundo, porque en el resto ya sabemos que las monedas, lo que es la inflación, no vale nada, ¿no? Eso es que empiezas a añadir ceros a los billetes. Estoy hablando de Estados Unidos, de Europa Occidental, bueno, Japón ya es otra historia, desde el estallido de su burbuja hace, bueno, al final de los 80, burbuja inmobiliaria. Estoy hablando de los países anglo como Australia, como Nueva Zelanda, estoy hablando de lo que nos entendemos, lo que es, dicho políticamente incorrecto, el primer mundo. Sí, desde entonces, desde 1971, se acabó el patrón oro y hemos entrado en este bucle del que ya no sabemos cómo salir, porque ya no se emite dinero para cubrir gastos necesarios, sino simplemente para estimularlo. Seguimos. La inflación es el crecimiento sostenido y generalizado del nivel de precios, es decir, que todo sube constantemente y además sin descanso. Unas características de la inflación. Primero, perjudica al ahorrador y beneficia al deudor. Es muy fácil de entender. Si tú tienes dinero, pues cada vez vale menos en el banco. ¿Pero por qué beneficia al deudor? Pues exactamente por la misma razón. Suponte que tienes una hipoteca que debes 100.000 euros y que pagas, por decir algo, 500 todos los meses. Ahora 500 puede ser la mitad de tu sueldo, pero dentro de 10, 15 años 500 a lo mejor es una tercera parte del sueldo. Por lo tanto, te beneficia. ¿Quién es el mayor beneficiado, el mayor deudor? El mayor deudor es el Estado. El gobierno, el Estado, la comunidad autónoma, el ayuntamiento. Por lo tanto, ya te cabe sospechar que la inflación beneficia a los gobiernos, a todos, porque todos tienen déficit público. Primera cuestión. Segunda cuestión, la inflación es acumulativa. Si un año te sube el 3% y el año siguiente te dice el 2%. Y te dice en la televisión, ¿está bajando la inflación? No, no, por Dios, ¿cómo está bajando? Primero, sigue subiendo. Y segundo, la inflación está acumulada. Es decir, lo que hace 2 años valía 100, ahora vale 103. O el año pasado valía 103. Y ahora está subiendo al 2%. No de 100, sino de 103, que es un poquito más. Ya no va a ser 105, es un poquito más de 105. La inflación se acumula. Al final la inflación es una transferencia de renta de los particulares, de los ciudadanos, del sector privado al sector público. Primera característica que vemos. Otra característica de la inflación es lo que se llama el efecto Cantillón. ¿Qué es el efecto Cantillón? Pues que la inflación perjudica, como hemos dicho, al que tiene, al que recibe una renta, un salario o una pensión, pero no todo el mundo por igual. Es decir, cuanto más cerca estás del emisor, del dinero que provoca la inflación, menos te perjudica. Perjudica al último al que le llega ese dinero nuevo. Es decir, el tiempo juega en favor del que emite el dinero, que es el gobierno, y de los que están cerca de él, y juega en contra de los últimos a los que le llega el dinero, que es al ciudadano con su salario. Ese es el efecto Cantillón. No solo te perjudica la inflación, sino además que a ti te perjudica más. Como te acabo de decir, la inflación es la subida general, constante, sostenida del nivel general de precios de los productos de un país. ¿Y el IPC lo mismo? No, no es exactamente lo mismo el IPC, aunque se parecen, pero no. Se parecen, pero no lo son. El IPC es una cesta de productos, a partir de una cesta de productos seleccionados por el organismo correspondiente, por ejemplo en España el INE, el Instituto Nacional de Estadística, selecciona cuáles son los productos representativos que consume la población y en qué proporción, en qué peso. Y son esos productos
los que marcan el IPC. ¿Están todos los productos? No, se supone que están los más representativos. A ver, es verdad que es imposible. Todo el mundo, cada uno de nosotros tenía un IPC diferente. Quien no tenga coche dice, a mí la gasolina, pues a lo mejor me afecta. Te afecta porque las naranjas que llegan al súper van en un camión que se conduce con gasolina, pero bueno. O el que no fuma dice, bueno, a mí el tabaco no. O el que no tiene que comprar un piso, o el que no paga un alquiler. Es decir, o el que vive en Badajoz y el que vive en La Coruña. Cada uno tenemos un IPC distinto, pero el IPC general, la cesta esta, ya de por sí está manipulada. ¿Y por qué está manipulada? Bien, está manipulada para que la población no nos demos cuenta de la verdadera subida de precios. Aunque te das cuenta cuando vas al súper, pero no, bueno, es una percepción, no es la que te dice la televisión. Con lo cual, vale, ya tenemos la primera cuestión. La segunda cuestión es que la cesta varía, no siempre son los mismos productos. Una comparación interesante es con los índices bursátiles, con el SP500 o el IBEX 35. Si piensas en el IBEX 35, los 35 valores más importantes de la bolsa española, ¿son los mismos ahora que hace 20 años? No. Algunos han salido, otros han entrado. Siguen siendo 35, pero no son los mismos. Algunos sí, pero otros muchos no. ¿Cuáles salen y cuáles entran? Pues salen los que bajan y entran los que suben. ¿Qué ocurre con la cesta? Bueno, pues de una manera un poco más subliminal, más sublime, más que no se nota, está pensada para que no suban tanto los que más suben, para que no ponderen tanto los que más suben o directamente sacarle. Aparte de otros efectos estadísticos que te cuento ahora, como por ejemplo el efecto hedonista o cosas por el estilo. Vamos a ver con un ejemplo cómo se mide la inflación, mejor dicho, cómo se mide el IPC, vamos a ver correctamente, cómo se mide el IPC en España y en Estados Unidos. En España porque, bueno, yo soy español, donde hago el vídeo, y en Estados Unidos porque es el primer país del mundo. Y lo vamos a ver con el cuadro siguiente, vamos a ver los truquitos que emplean, que lo podéis ver ya en el cuadro, como son pues el efecto de sustitución, la sustitución hedónica. Repasemos un poquito el cuadro. La vivienda, lo que más pondera no, lo que más cuesta. Pues en España está basada en el precio de alquiler, no en el precio de compra. La IBC no mide cuánto cuesta comprar una vivienda, sino cuánto cuesta alquilarla. Que sí, ahora cuesta mucho, pero ha habido años en que comprarla era muy caro y alquilarla no era tanto, con lo cual no subía tanto, no ponderaba tanto, cuando en realidad se lo estaban subiendo. En Estados Unidos funciona para el apartado de shelter, cobijo, pues funciona lo que ni siquiera el alquiler, sino lo que un propietario considera que cobraría si alquilase la vivienda. Ahí lo dejamos. El ajuste hedónico, ¿qué significa el ajuste hedónico? Pues significa que si un teléfono sale ahora un modelo superior, pues te quiere decir que el tuyo es más barato. Ha bajado el precio. ¿Por qué? Porque el mismo precio, o incluso por algo superior, te está dando más prestaciones. Con lo cual, la sustitución hedónica significa que ajusta el precio a la baja, argumentando que el consumidor recibe más utilidad. El efecto sustitución, pues muy sencillo. Si tú comes chuletas o entrecot y sube el precio, pues entonces te vas a pasar al pollo, al filete de pollo. Y entonces va a ponderar el filete de pollo, va a bajar el precio, porque en vez de subir, baja, porque como ahora consumes pollo en vez de chuletas, la frecuencia de la revisión de esta cesta, como te he dicho, pues es cada año en España y cada 2 años en Estados Unidos, así, dicho por grosso modo. La energía y alimentos están dentro de lo que hemos llamado inflación subyacente, tanto en un sitio como en otro. ¿Qué significa esto? Que como son los más volátiles, son los que más suben y más bajan en un momento dado, pues están excluidos o tiene un apartado especial, que es el de inflación subyacente. Vuelvo a repetir que es el IPC, no la inflación. Como vemos, estos son unos pequeños trucos, como puedes ver en el gráfico, en la tabla, que te ayudan a entender ya una parte de por qué cuando te suben el sueldo, eso que hemos llamado ilusión monetaria, el sueldo o la pensión, dicen, me han subido cuánto, sí, pero lo que te están cobrando cuando vas a hacer cualquier cosa ya es más de lo que te han subido, sin contar la degradación monetaria, que eso vamos ahora. Otro efecto asociado, la ilusión monetaria. La ilusión monetaria es muy sencilla de explicar. Es cuando, en enero, normalmente, que es cuando se actualizan salarios, pensiones, etcétera, y te encuentras a alguien, o tú mismo piensas y dices, pues me han subido el sueldo del 3%, gano más. Bueno, ganas más en términos monetarios, no en términos reales. La diferencia entre términos monetarios y reales, se aplica por ejemplo al PIB, es si descuentas la inflación o no. En términos monetarios está incluida la inflación, en términos reales la inflación se ha descontado. Y esa es la ilusión monetaria. Puedes comprar lo mismo o menos, pero te parece que ganas más, o que cobras más, o que tu pensión ha subido. Eso pasa mucho con las personas mayores. Que tampoco sube lo mismo que la inflación. Muchas veces vas corriendo detrás de ella, ¿no? El IPC sube. Perdón, cuando hablo de IPC inflación, ya tiendo la deformación de intercambiarlos, pero ya he explicado la diferencia, ¿no? La inflación es la de verdad. La inflación es cosa de deflacta el PIB.
Cuando hablamos del PIB real y el PIB monetario, en términos reales, en términos monetarios, en términos reales es que le hemos deflactado, le hemos quitado la inflación. El, el IPC es algo diferente, pero bueno, incluso con el IPC, cuando te suben el salario, te sube la pensión, te lo suben un poco menos que el IPC, porque ahora vamos a hablar de lo verdaderamente importante, que es la degradación monetaria, es decir, a la inflación o el IPC, que sí, que es el 2, que es el 3%, el 2% es el objetivo, es aleatorio totalmente. Se ha quedado así como un dogma de fe que la inflación buena es el 2%, la inflación buena es el 0%, por no decir la deflación. Todo tenía que ser más barato, porque cada vez se produce más y más eficientemente, es más barato, es decir, el precio de los productos debería de bajar, simplemente por eficiencia tecnológica, logística, de distribución, etcétera, pero no, los precios suben y es por lo que estamos viendo, por la inflación, por su sucedáneo, el IPC, y por la degradación monetaria, que es a lo que vamos. Porque la degradación monetaria es mucho más alta que la inflación. Si la inflación puede ser el 2, el 3%, dejémoslo ahí, la degradación monetaria puede ser un 6, 7 más, puede llegar al final al 10% sumando los dos. Que es por eso, porque ahora haces la mitad de lo que podías hacer a lo mejor hace 20, 30, 40 años con la misma cantidad de dinero. ¿Dónde se ve eso claramente? En el precio de los pisos. Vamos a hablar de la degradación monetaria. Veamos lo que es entonces la degradación monetaria. Sabemos que el Estado, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, lo que fuere, vive de ingresos y de gastos. Los ingresos vienen no exclusivamente, pero básicamente de los impuestos. Cuando gastas más de lo que ingresas en impuestos, tienes varias posibilidades. Una, reducir gastos. Pero claro, a nadie nos gusta que si la piscina municipal costaba 5 euros, ahora te digan que 10. O que te pongan el parquímetro en la puerta de tu casa. Segunda opción, subir los impuestos. Pues tampoco nos gusta que nos suban los impuestos, ¿no? Siempre estamos pensando por qué no a mí, por qué no a otro. Al final la solución más sencilla es pedir dinero prestado, porque parece indoloro. Lo que ocurre es que el dinero prestado hay que devolverlo. En teoría nunca se devuelve, se rolea lo que se llama en el argot el rollover, es decir, cuando llega el vencimiento vuelves a pedir prestado por lo mismo y por más, y además tienes que pagar los intereses. Pensamos que en Estados Unidos ya el pago de intereses supone más que lo que cuesta la defensa del primer país del mundo, la primera potencia militar del mundo. Está con eso todo dicho. En España, después de pensiones y después de sanidad y después de educación, el siguiente gasto es pagar los intereses de nuestra deuda. Bien, dicho eso, ¿cómo se sufraga esa diferencia? ¿Quién te presta dinero? Pues te pueden prestar dinero las grandes instituciones, que al final es el ahorrador común, ¿no? Porque un fondo de pensión es un fondo de inversión, lo que un ciudadano que ha metido sus 100, 1000, 2000 euros en renta fija. Somos cualquiera de nosotros los que estamos prestando dinero indirectamente, un fondo soberano de un país. Al final, también, ¿quién te compra la deuda? Pues al final la deuda, una buena parte, cada vez más, es el Banco Central de tu país. Te compra la deuda que tú emites. Es una trampa, es sacarte dinero de un bolsillo y metértelo en otro. ¿Qué ocurre con eso? Que se está emitiendo dinero a cambio de nada. No ya solo de oro, cuando abandonamos el patrón oro, como dije al principio, sino que tú supón que vives en un país que produce 100 naranjas al año y este año ha producido 105 naranjas. Bueno, pues si aumentas la masa monetaria, emites el 5% más, las naranjas no bajan de precio, porque antes deberían bajar. Si tenías con el mismo dinero más naranjas, debería bajar. Se mantiene igual. El problema es que has subido 5 naranjas y la masa monetaria la multiplicas por 1,10, 1,20, 1,30. ¿Qué ocurre entonces? Que hay mucho más dinero para comprar las mismas naranjas. Con lo cual, no es que las naranjas cuesten más, poniendo un ejemplo muy sencillo, es que tu dinero vale menos. Eso es lo que notamos en la cesta de la compra o eso es lo que notamos que compramos un piso. ¿Por qué hacemos esto? ¿Para cubrir gastos? Sí, ¿qué tipo de gastos? Todos los gastos. Ya de por sí tenía que ser sospechoso el pensar que todos los gobiernos de todos los países, de todos los niveles administrativos, viven con déficit. Los países ricos, estoy hablando de los ricos ya, es que directamente estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Europa Occidental, sí, pero de Arabia Saudita también. Arabia Saudí también tiene déficit, China tiene déficit, Japón para qué hablar, después de la explosión de su burbuja inmobiliaria al final de los 80. Y además emiten dinero, porque esto empezó, bueno, sí empezó con la guerra de Vietnam, cuando se abandonó el patrón del 71, aceleró muchísimo con la explosión de la burbuja inmobiliaria del 2008, no queríamos que volviéramos a la Gran Depresión de 1929 y ya fue el acabose con el COVID. Cuando todos estábamos en casa, recibíamos el sueldo o la pensión o lo que fuere, sin producir nada y como si no pasara nada. Eso fue emitiendo dinero. Y claro, llega la inflación, dinero a cambio de nada. Pero es que la cuestión ahora es que se emite dinero para impulsar la economía, como estímulos, lo que se llama las QEs, el quantitative easing. Incluso en épocas de crecimiento, como ahora se supone que está creciendo la economía, se sigue metiendo dinero. ¿Por qué ocurre esto? Porque nos hemos vuelto unos yonkis.
Yo afortunadamente no sé nada de drogas, pero sí eso de que te dicen, ¿no? Que cuando te inicias en las drogas te da un subidón. Pero al cabo de un tiempo te drogas no para que te dé el subidón, simplemente para subsistir, ya es que la necesitas, sin ella te hundes. Bueno, pues estamos en algo parecido. ¿Cómo va a acabar esto? Pues no sé, va a acabar en algún momento. ¿Llamamos a un gobierno responsable que reduzca la deuda? Sí, como en Argentina y Milei. ¿Por qué ha pasado eso? Porque ya la situación estaba tan mala que decidieron votar a Milei sabiendo lo que iba a hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso crea recesión. Cuando recorta gasto, cuando el Estado recorta gasto, es menos dinero que llega a la gente, aunque sea con el efecto cantillón en el último lugar. Y la gente va menos al restaurante, no cambia de coche, no sale de vacaciones, es decir, la economía se mueve menos. Si se mueve menos, hay recesión, hay paro. Y a nadie nos gusta quedarnos en el paro, en la recesión, que nos bajen el sueldo, ver problemas. Al final votamos por el populista, el que nos promete que se lo va a quitar a los ricos, o que tú te lo mereces, o que los derechos no tienen precio, llámalo como quieras. Al final, no sé cómo va a salir esto, pero va a ser difícil porque al final nosotros, los ciudadanos, pues lo queremos. No pensamos de dónde sale el dinero, solo pensamos en que la carretera, por Dios, cómo se le ocurre por un peaje que ya pagó mucho por la gasolina. Es lo que hay. Y ya veremos cómo salimos. Una idea realmente horripilante de esas que se oye, se ve de vez en cuando y no lo sé, de momento un poquito, pero espero que no llegue nunca más, que es la de salirnos del euro para arreglar esto. La culpa tiene Europa. Bueno, Europa somos nosotros, para empezar, ¿no? Cuando Europa hace barbaridades, pues son en una parte alícuota nuestra, con nuestro país, con nuestro gobierno, el que hemos votado nosotros. El anterior, el siguiente. En segundo, si nos salimos del euro y volvemos a la peseta, lo primero que hay que decir es que nuestras deudas están en euros, que es nuestra moneda. Si nos salimos a la peseta, nuestras deudas, las que tenemos ahora y las que contraigamos en el futuro, seguirán estando en euros. Es decir, en una moneda que no es la nuestra. Con lo cual se complica ya todo mucho, ¿no? Porque si el euro, aunque es una moneda en parte nuestra, porque es la de Europa, pero somos Europa, si te sales del euro, las deudas que contraes ahora, ya las que tenemos, están en euros. Es decir, bueno, puede decir el gobierno, si debías tanto en euros, se lo pasamos a peseta. Tú ya no te hundes, porque vas a cobrar en peseta. Sí, pero se hunde el banco, porque claro, la peseta se va a devaluar, se va a depreciar un montón en ese momento. El banco va a tener que devolverlo en euros, va a quebrar y lo va a salvar el Estado. Al final lo vas a pagar tú. O lo va a pagar el que tiene unos ahorritos ahí. Es decir, y las deudas nuevas que emitas también van a ser en euros. ¿Quién te va a dar euros para que te devuelva pesetas? Eso es imposible. Salirse del euro es una jaimitada, dicho con todo respeto al que piensa buenamente en ello. Y los políticos lo saben. El que te lo dice te está engañando. Porque si quiere salirse del euro no es para ser más responsable, es para todavía gastar más, todavía endeudarse más y en moneda extranjera hasta que llegue alguien, te diga que no te presta más, que tienes que devolverlo y te van a decir entonces que son los especuladores, el mercado, lo que quieras, pero a ti te arruinan. Como sociedad estamos inmersos en lo que se llama la carrera de la rata, no podemos evitarlo. Nuestros gobiernos gastan más de los que ingresan, nuestra ciudadanía lo aplaude y al final estás pagando la mitad de tus ingresos en impuestos. Sí, la mitad, porque dice, no, mi IRPF es el 15%. Bueno, tu IRPF es el 15%, pero además están las cotizaciones sociales, las que pagas tú, las que paga la empresa por ti, están todos los demás impuestos, como por ejemplo el IVA, están todos los demás impuestos y tributos que están escondidos, como el de la factura de la luz. Luego, si te mueres y quieres dejárselo a tus hijos, pasa la tritura de la Hacienda, porque claro, eso es injusto. Al final, vale, la mitad del año estás trabajando para pagar impuestos, una carrera de la rata, para tener unos servicios que bueno, bastante mejorables. Pero la otra mitad del dinero, puedes hacer tú lo que quieras con él. Ahí también puedes meterte en tu propia carrera de la rata o puedes decidir salir de ella. Que no es fácil. Mira, eso es algo que no ha cambiado. Nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil ahorrar, invertir, pero es lo que hay que hacer. Porque si solo, primero tienes que ahorrar, pero si solo ahorras, es la peor inversión, porque el dinero, como he dicho, sufre una degradación monetaria que está cerca del 10% todos los años. Y solo, no solo la inflación o IPC, sino la degradación monetaria. Tienes que ahorrar y tienes que invertir y tienes que ser la carrera de la rata. Y tienes que hacerlo de forma constante. Eso significa sacrificios. Bueno, pues ya cada uno decide si se deja llevar por la corriente o en lo que puede decidir en su ámbito, decide hacer algo diferente. Bueno, pues cada uno. Y ya como conclusión final, ¿qué opinas de todo esto? Tú, si me ves en España, pues somos paisanos. Si me estás viendo en otro país, ¿ocurre lo mismo en tu país? Supongo que sí, porque esto es generalizado. Hay alguna excepción, pequeña excepción, como Suiza, que tiene una inflación baja, tiene una deuda baja. Como digo, sí, es un país rico que se lo puede permitir. Bueno, hay otros muchos países ricos que no siguen esa. Por eso el franco suizo es una moneda tan interesante, dicho de paso. ¿Ocurre lo mismo en tu país?
¿Tú intentas salir de tu propia carrera de la rata? ¿Ves alguna solución a nivel colectivo? ¿Piensas que irte a otro sitio? ¿Piensas montar tu propia empresa, hacerte autónomo, freelance en inglés? ¿Piensas? Me parecería un detalle, detalle, ¿no? Un debate muy interesante este en el que podemos aportar todos. Si te ha gustado, deja un like, sígueme, lo que se suele decir en estos casos, y sobre todo, te pido, entra en el debate, que eso nos enriquece a todos. Gracias por haber llegado hasta aquí.